Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la primera jornada del ciclo de conferencias virtuales que dimos en llamar Hablemos de Familia, organizado por el Ateneo de Cultura, en conjunto con el Centro Universitario Bulevares y el Centro Cultural Rivera, y con el apoyo de los clubes de niñas Jacarandá y de niños Yacaré, todos de la ciudad de Santa Fe, República Argentina. La duración de la disertación será de 50 minutos. Dejamos la última media hora para contestar las preguntas que nos hagan llegar en el icono de preguntas y respuestas que está ubicado en la parte de abajo del Zoom. Antes de presentar a los panelistas de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a los auspiciantes que hacen posible este ciclo. Capitel Constructora, sociedad anónima de la ciudad de Santa Fe, y que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. Sanatorio Santa Fe, entidad líder en la atención de la salud en Santa Fe y zona de influencia. Red Sport, empresa dedicada a la distribución comercial de indumentaria deportiva a través de sus tiendas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. García Hermanos Agroindustrial, para su marca Tregar, una empresa líder en la región. Unicem, empresa de emergencias médicas de Santa Fe. Ahora sí, damos comienzo a la jornada de hoy titulada Maternidad, Paternidad y los desafíos del siglo XXI. Y para ello tenemos el gusto de presentar a quienes nos acompañan hoy: el matrimonio de Lourdes Perea Muñoz y Ricardo Di Paola. Ellos están casados hace 16 años y tienen 5 hijos, de 16 a 7 años, 4 mujeres y un varón. Lourdes es ingeniera industrial y doctora en matemática computacional industrial. Es profesora e investigadora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, donde integró el Consejo de Dirección durante varios años. Actualmente es adjunta a Vicerrectoría de Asuntos Académicos en la Universidad Austral. Ricardo es abogado, profesor universitario y especialista en gestión de centros educativos. Actualmente se desempeña como director de orientación en los colegios Los Caminos, Los Candiles y Cauquén. Bienvenidos Lourdes y Ricardo. Tienen ustedes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Florencia. Para nosotros es un placer estar acá, así que agradecerle al Ateneo de Cultura la posibilidad de poder estar en este espacio. El tema que hoy nos convoca es un tema que realmente nos apasiona, nos fortalece, nos ayuda mucho en nuestro proyecto común matrimonial, así que estamos muy agradecidos. Por otro lado, estamos contentos también porque el título de la charla, que habla de la paternidad, la maternidad, es evidente que es un tema que nos convoca a todos los que estamos acá, con lo cual nos gustaría enriquecernos también de ustedes, ¿no? No es que venimos a transmitir recetas mágicas, sino simplemente compartir nuestra experiencia, lo que hemos conversado todo este tiempo, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, también de nuestros errores. Así que aprovechar para poder conversar con ustedes, ¿no? Con todos los que están acá, y que ustedes también puedan replicar estos temas, que son temas de mucha actualidad, y poder compartirlos en las comunidades en las cuales ustedes están. Así que bueno, muy contentos de estar acá, y bueno, ahí Lourdes le va a compartir pantalla, y ella ya va a arrancar un poquito con el tema, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa también vayan escribiendo, y nosotros vamos a ir conversando con ustedes. Bueno, y estoy compartiendo, me confirman, Florencia, que se ve, que estamos ok para arrancar. Se ve, sí, sí, habría que ampliar la pantalla y ya estaría. Buenísimo. Bueno, excelente.
Entonces, bueno, nada, yo también agradezco, la verdad que es un gusto para nosotros estar acá. Un gusto también que haya tanta gente de todo el país. Así que ya Ricky introdujo el tema. Vamos a arrancar con la charla. Entonces, lo primero que queríamos traer, digamos, a esta reunión es que hay un contexto cultural, que estamos inmersos en un contexto cultural que afecta a la familia, ¿no? Y para mostrar ese contexto cultural, elegimos distintos instrumentos, como recortes de diario, como películas de cine, publicidades, ¿sí? que suelen ser como un indicador o un termómetro de algún modo de ese contexto cultural. A veces uno tiene un poco la duda de si realmente representan el sentir común, o si de alguna manera lo impulsan y lo forjan, pero lo que es una realidad es que van dirigidos a un público masivo, y por tanto nos hace pensar que de alguna manera son corrientes que están y que de algún modo tienen algo de aceptación social, ¿no? Entonces, el primer aspecto de este contexto cultural que queremos mostrar, lo queremos mostrar a partir de esta película de Los Increíbles, ¿no? No sé si la habrán visto, si no la vieron, la verdad que es una película, son dos películas, ¿no? Porque están Los Increíbles 1 y Los Increíbles 2, la verdad que muy entretenida, una película linda para ver a nivel familiar, pero hay un aspecto que es llamativo, y es que desde la primera película de Los Increíbles, que es de principios del siglo, 2004, a la segunda película de Los Increíbles 2, que es más actual, se presenta como un cambio de modelo, ¿no? Respecto a lo que es la familia, sobre todo en lo que respecta a los roles y funciones, ¿no? Del padre y la madre dentro de la familia. Entonces, si prestamos atención a Los Increíbles 1, vemos imágenes de este tipo, ¿no? O sea, el padre es una familia como, lo que podemos decir una familia más tradicional, donde el padre es el que sale a trabajar, y la madre es la que queda al cuidado de los niños, ¿sí? En la película de Los Increíbles 2, con esta diferencia temporal, pero que en realidad en cuanto a cronología de guión es como a continuación de la otra, los roles invierten. Es Elastic Girl la que es convocada a una misión secreta, y Mr. Increíble el que se tiene que quedar en su casa al cuidado de los niños. Entonces, estas dos películas nos muestran que en este tiempo hay, en algunas familias empieza a dar un cambio de roles y funciones, ¿no? Y por otro lado, antes de seguir con la publicidad, en la imagen anterior que les mostró Lourdes, es muy interesante el diálogo que tienen ellos dos, cuando ella le comunica que la habían contratado para una misión especial, que se tenía que ir. Ahí ella está en un hotel, porque es en una ciudad muy lejos de donde vive la familia, y están en permanente comunicación, ¿no? Pero es muy interesante ese diálogo entre ellos dos, donde él acepta el trabajo que ella tiene que hacerse cargo, y bueno, y él a su modo va tratando de ir resolviendo los problemas de la casa, ¿no? Pero bueno, además de esa película que les contó Lourdes, donde evidentemente se nota un cambio entre la primera película Los Increíbles y la segunda, ahora como otro recurso más para ir preparando el contexto cultural que después nos va a adentrar en el tema que vamos a trabajar, acá elegimos una publicidad, ¿sí? Entonces me gustaría que la vean, y ahí ir pensando ustedes qué es lo que ven, ¿no? En esta publicidad. Después nosotros igual vamos a dar un poco la opinión, pero miren la publicidad y analicen el contexto de lo que se quiere transmitir. Un embotellamiento apocalíptico ha causado que la Ciudad de México... ¡Es que se te ve más bonito esto en cielo! ¡Mamá, ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven, bájate, bájate! ¡Vámonos! Soy mala, a lo que tú dices tú no dices nada.
quedo en casa. Estamos en la ciudad, vamos para la discoteca a gozar latinoamericana. Tú sabes que toda la gente a mí me aman. El respeto y la fuerza y las ganas. Perdón si te molesto, pero esto me lo dieron. Yo no me digo nada. Viene controlando los pasa por la calle. Claramente es espectacular. En el centro. ¡Remate! Atrapados en el tráfico, un embotellamiento apocalíptico. Métanse a sus carros. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? ¿No? ¿Qué es lo que vemos? Es una publicidad en la cual, bueno, hay un embotellamiento y las chicas estas jóvenes se dan cuenta de que lo producen unos hombres y quieren ir a solucionar el problema, ¿no? Y lo primero que uno ve es cómo la hija con violencia en un aspecto se separa de la madre y se va del auto, ¿no? Se va por encima por el techo, se va de mala manera, la madre como que no logra retenerla, se va con otras chicas, y por ahí uno nota una rebelión contra un modelo anterior, ¿no? Primero una rebelión, una violencia, después se puede percibir que el hombre es como un obstáculo al avance de la mujer, ¿no? La mujer quiere avanzar, el hombre es el que produce el embotellamiento, y ellas, bueno, van a tratar de liberarse de ese obstáculo. Y después lo tercero es que también es llamativo porque al final el modo que ellas tienen de vencer el obstáculo es, digamos, de alguna manera igualándose al hombre para vencerlo, ¿no? Buscan una boxeadora que se pone los guantes y va ahí como a combatirle a esos hombres que están ahí. Entonces, bueno, te va mostrando distintos elementos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la película, ahora tenemos esta publicidad, que también nos va... Perdón. Y ahora fíjense, si seguimos mirando en otros aspectos, por ahí yo también con mi experiencia de abogado, una veces veía, ¿no? Que por ahí en la parte de los divorcios, es una nota ya del 2009, pero bueno, hay mucho de esto que todavía puede llegar a seguir ocurriendo, ¿no? Que las tenencias se otorgan a las madres, ¿no? Entonces algunos especialistas dicen, bueno, porque las padres no la piden, pero por otro lado hay algunos hombres que dicen, bueno, acá hay un prejuicio, como que se sienten que el hombre no puede ocuparse también de la familia. Más allá del tema del divorcio en sí, de las tenencias, hay a veces como una idea reinante de que la madre es la madre, ¿no? Para los chicos. Entonces, bueno, esto nos parecía como bastante representativo de esa idea de ese vínculo madre-hijo como principal, digamos, o más fuerte que el vínculo padre-hijo. Después, en otro aspecto, después tenemos también algo que ya es bastante frecuente, que es madres que deciden ser solteras por elección, ¿no? También ahora hay algunos casos también de padres, pero bueno, es muy común madres que eligen tener un hijo, traer un hijo al mundo, sin construir una familia, porque evidentemente se va a necesitar de acceder a la esperma-donación, pero eligen, como son donantes anónimos, ser madres solteras. O sea, la familia ya no incluye al padre, ¿no? Buscar un hijo sin tener pareja. Otro elemento más, ¿no? Después pasó, cuando fue acá en Argentina, toda la discusión por el tema del aborto, algunos de los que planteaban la oposición al aborto, lo que decían, bueno, pero ¿y qué pasa? Porque una mujer sola puede ir, decidir hacer un aborto, y el padre no puede opinar, ¿no? O sea, por ahí el padre tenía intención de tener ese hijo, o por lo menos no se lo consulta. Entonces, unilateralmente,
la madre puede acceder a un aborto sin la intervención del padre, no tiene derecho a decidir, ¿no? Pregunta una nota. También muestra esa tendencia, ¿no? A pensar de alguna manera que el hijo es extensión de la madre, y de alguna manera donde el padre no tiene una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, elegimos estos pocos elementos, pero bueno, ustedes por ahí pueden ir pensando, no sé, por ahí en este momento se les ocurren otras cosas, ¿no? Pero bueno, eran unas películas, una publicidad, algunos artículos de diario. Son indicadores de situaciones de riesgo, ¿no? Situaciones de riesgo. Y como arrancamos diciendo de alguna manera que este contexto afecta a la familia, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, quizás los dos principales riesgos que vemos en este contexto respecto a la familia? Por un lado, de alguna manera es como si el padre fuera desplazable, ¿no? Acá usamos la imagen que es el título de un libro que se llama El eclipse del padre, que nos pareció muy gráfica, porque ¿qué pasa en un eclipse? En un eclipse, de alguna manera hay un sol que tiene un potencial enorme de transmitir luz, ustedes saben que además que esa luz es lo que produce la vida en la Tierra, y de alguna manera la luna se intercepta y no deja que toda esa belleza del sol se vea, ¿no? Entonces, por un lado pensamos que uno de los riesgos es ese, ¿no? Que la figura del padre está de alguna manera un poco eclipsada. Y por otro lado, si no discernimos un poco más a fondo, o sea, esto que mostrábamos en la película inicial de Los Increíbles, sobre los roles, y que roles que nosotros teníamos como muy asociados mentalmente al padre o a la madre, eso de repente se invierte, y si no discernimos un poco sobre cuáles son las raíces y los elementos constitutivos, digamos, de esa complementariedad varón y mujer, corremos el riesgo de la deconstrucción de la familia, ¿no? O sea, porque pareciera que da lo mismo, que es intercambiable, y que eso era de alguna manera una construcción cultural. Entonces, sobre estas dos cuestiones vamos a ir tratando en la charla. bueno, como les contaba Lourdes, cómo yo llegué a este libro, ¿no? Es un tema que me interesaba. En aquel momento no era tan fácil comprar los libros virtualmente, pero bueno, me fui a una librería, me tomé el subte. Fue todo un hallazgo este libro, ¿no? Este libro me abrió un montón de la cabeza para entender parte de la problemática que tenemos hoy con la familia. Después yo ya fuimos investigando con Lourdes, y nos fuimos dando cuenta que era un tema bastante pesado, ¿no? Que el padre está eclipsado. Este autor, que se llama Cordes, ¿sí? Paul Cordes, toda una introducción explicando el origen de esta problemática, ¿no? Y no es un tema el tema después se fue ampliando, ¿sí? Se fue ampliando muchísimo, y ahí, bueno, Lourdes les va a contar. Esto era como un poco para hacer el resumen de decir, bueno, este eclipse del padre, ¿por qué hablamos del eclipse del padre? De alguna manera, en todas las cosas que fuimos mostrando, ¿no? Se pone en juego como roles típicamente asumidos al padre, ¿no? O sea, la emancipación económica de la mujer, de algún modo, pone en crisis la figura del padre proveedor, ¿no? La maternidad a la carta, de algún modo, a la participación del padre como progenitor, la despenalización del aborto a esa corresponsabilidad o copaternidad. Y esa tenencia de los hijos más asociada a la madre, es como si el padre fuera prescindible a nivel de lo que es la educación, ¿no? A esto se suma además que hay como una desvalorización de ciertos rasgos típicamente masculinos, ¿no? O sea, como que hoy lo que es la autoridad, la jerarquía, la firmeza, son rasgos que de algún modo la sociedad, y lo vemos en los colegios, lo vemos en muchos lugares, o sea, es como que la sociedad un poco los rechaza, ¿no? Entonces, esta figura del padre eclipsada puede llevar, digamos, de alguna forma a lo que es la ausencia paterna en el hogar. Sí, lo que dicen algunos padres, lo que dicen algunos autores, que nosotros investigamos, que trabajamos mucho, como María Calvo, que es una española, un poco lo que dicen es, como ese rol masculino está siendo desvalorizado, está siendo cuestionado, el padre está desorientado en su rol, y por ahí la manera de actuar es siendo lo que se llama una segunda madre, ¿no? Es algo bastante complejo, por eso nosotros
vamos a ir metiéndonos en lo que es la complementariedad hombre-mujer. Pero por ahí, antes de seguir, escuchar un segundito una audiencia del Papa Francisco, un minutito, dos, donde él ya nos pone en alarma de todo este tema, ¿no? Él ya después lo trabaja. En estos días se ha llegado a hablar de una sociedad sin padres. La ausencia de la figura paterna es entendida como una liberación a veces, sobre todo cuando el padre es percibido como la autoridad cruel que coarta la libertad de los hijos, o cuando éstos se sienten desatendidos por unos padres centrados únicamente en sus problemas, en su trabajo o realización personal, o caracterizados por su marcada ausencia del hogar. Todo esto crea una situación de orfandad en los niños y jóvenes de hoy, que viven desorientados sin el buen ejemplo o la guía prudente de un padre. Todas las comunidades cristianas y la comunidad civil deben estar atentas a la ausencia de la figura paterna, pues ésta deja lagunas y heridas en la educación de los jóvenes. Sin guías de los que fiarse, los jóvenes pueden llenarse de ídolos que terminan robándole el corazón, robándole la ilusión, robándole las auténticas riquezas, robándole la esperanza. Bueno, fíjense, ahora Lourdes les va a contar los tipos de ausencia, pero por ahí me detengo en algo que dijo ahí el Papa Francisco, o sea, resaltó un poco lo que veníamos diciendo, que la figura del padre está en crisis, pero él llama a la acción, a estar atentos a esto, a las comunidades cristianas y a la comunidad civil, ¿no? Por lo cual es un tema que no es menor, ¿sí? Eso es algo de lo que nos atraía de poder estar en este espacio, poder compartirlo con ustedes. Es un tema que hay que estar muy, muy atentos. Ahora, bueno, Lourdes le va a contar un poquito a qué nos referimos con ausencia del padre, porque hay distintos tipos. Tal cual. Entonces, esa ausencia que se observa hoy del padre en las familias, en muchos casos es real, es una ausencia física. No sé si notaron, pero es un tema llamativo, la película Toy Story siempre trata, toda la trama de la película, bueno, el chico en torno a sus juguetes, y se ve la figura de la madre, van a comer, hay una mudanza, etc., y el padre nunca aparece. Lo que es llamativo es que tampoco se explica en la película, o sea, no hay ninguna razón, no se menciona. Entonces esto, de algún modo, es un reflejo de la sociedad hoy en Estados Unidos, y por eso también un poco la preocupación que tienen de estas estadísticas en aumento, ¿no? Fíjense que hoy por hoy, 1 de cada 3 niños en Estados Unidos crece en una familia sin padre. Y estamos hablando de 24.7 millones de niños, o sea, casi la mitad de la Argentina, ¿no? Otro tipo de ausencia que se puede dar es, el padre, digamos, está presente en la familia, pero de alguna manera existe una ausencia psíquica, ¿no? Y eso ocurre cuando el padre no está involucrado emocionalmente con los problemas de la familia, de los hijos, de la mujer, ¿sí? De lo que pasa en la familia. Y esto generalmente puede tener como 2 vertientes, ¿no? A veces es el mismo padre, que quizás asume un rol, digamos, de padre proveedor, y donde marca como una distancia, pero a veces también somos las mismas madres que de alguna manera, con todo este contexto cultural, tendemos a desplazarlos, ¿no? Y como decía Ricky, a veces como que nos cuesta darles el espacio, y de alguna manera cuando les damos el espacio quisiéramos que hagan las cosas como nosotros, ¿no? O sea, como que muchas veces yo escucho a mis amigas que están como no, a fulanito la verdad que no se los puedo dejar, o bueno, los otros días nos íbamos a un retiro con unas amigas, y era, no, le dejé armado todos los conjuntos de ropa, porque si no la verdad que los chicos se visten un desastre.
cuando no estoy, y bueno, nada, es esto de decir, también dar espacio al padre a que él resuelva las cosas desde su masculinidad, ¿no? O sea, no querer que realmente sean una segunda madre. Sí, en Los Increíbles, ahí la imagen que les pusimos, en la primera película, él, bueno, era un superhéroe que no podía ejercer su profesión de superhéroe, y obviamente tenía un trabajo que no le gustaba, ¿no? No lo disfrutaba nada, y eso impactaba en la casa. Era un padre proveedor, pero digamos que no podía vivir su vocación. Y bueno, es cierto cuando vos ves la película al principio, ¿no? Al principio está como muy deprimido y muestran una situación de una comida familiar donde hay un lío bárbaro y él es como que está absolutamente ausente. Por eso pusimos esa imagen. Cabe aclarar, por ahí, para no dejar bien claro esto, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a esta problemática, que es la misma que refiere el Papa Francisco, y que bueno, vamos a ver que también están presentes en otros lugares, esto no incluye la ausencia inevitable. Este es otro tipo de ausencia, que no es ni la física ni la psíquica, donde, bueno, puede pasar que ocurra el fallecimiento de alguno de los progenitores, o que alguno de los padres está ausente por motivos de trabajo u otras causas ajenas a su voluntad. No sé, por ahí trabaja para alguna organización, algo donde tiene que irse un mes afuera, después volver. En esos casos, el padre puede estar físicamente ausente, ¿sí? Puede estar físicamente ausente, pero su presencia es simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre, por ahí que en ese momento es la que está en el hogar, lo respeta, lo hace respetar por sus hijos, habla del padre con ternura y afecto. Entonces, este tipo de ausencia inevitable no está incluida en la problemática, por eso cabe aclararla, ¿no? Porque puede pasar que a veces en alguna familia, no sé, el padre falleció. Ahí pusimos en la película del Rey León, la 1, ¿no? La 1, ahí se nota, ¿no? Que está bien, el padre había muerto, pero en un momento de la película él tiene como algún tipo de conexión con el padre, ¿no? O sea, el padre, bueno, lo habían asesinado, pero de alguna manera estaba presente en el hijo, ¿no? Ahí tiene como un diálogo donde se le aparece al padre, le da coraje. Entonces, ese tipo de ausencia cabe aclarar que no aplica, ¿no? Por eso nos gustaba dejarlo bien en claro para evitarlo, eso, ¿no? De decir, bueno, hay otros casos donde se puede mantener la presencia, ¿sí? Por cuestiones de trabajo o fallecimiento. ¿Por qué preocupa tanto esto de la ausencia paterna, ¿no? Y acá un poco en Estados Unidos, que recién mostramos, digamos, la estadística de los casos que tienen, digamos, están preocupados y tienen, digamos, como... Y están tan preocupados que están midiendo el problema y están haciendo iniciativas para revertir la situación. Entonces, lo que se observa cuando, y ahí están las fuentes, cuando hay ausencia de padre, es que los adolescentes en general tienden a embarcarse antes en experiencias sexuales, a abusar de alcohol y drogas, tienen más riesgo de enfermedades mentales y suicidios, sufren problemas de identidad sexual, son menos solidarios, son más agresivos, ¿sí? Y llevando esto también un poco a números, en Estados Unidos el 63% de los suicidios en general se da en chicos que crecieron sin padres, el 90% de los que abandonan el hogar, el 70% de jóvenes en reformatorios, el 71% del abandono escolar, el 75% de centros de desintoxicación, el 85% de los jóvenes que están en prisión. Son todos casos de estadísticas que aumentan cuando hay ausencia de padre. Y lo que es llamativo, y lo dice este informe, es que no correlaciona de la misma manera en caso de ausencia materna. Entonces, sí, en Estados Unidos, que toda esta estadística es de ellos, desde el gobierno de Obama, que hay un presupuesto específico en Estados Unidos para estos organismos que se ven abajo, que de alguna manera tratan de promocionar la figura del padre en la familia, ¿no? Es un tema que ellos lo consideran serio, está vinculado al Ministerio de Salud, y se va trabajando específicamente con un presupuesto específico para poder combatir esta problemática, ¿no? Porque fíjense todo lo que ello genera en la cultura americana, ¿no? Todas estas problemáticas que
chicos que van a prisión, que están en reformatorios. Entonces ya entrando un poco digamos, en el corazón de la charla, decir, bueno, ya vimos que hay un contexto que hace que desplacemos, de alguna manera tengamos a desplazar al padre. Ya vimos que eso genera consecuencias que son graves. ¿Y cuáles son entonces como esas características esenciales del rol paterno? Entonces, en primer lugar, el padre actúa, y este es un aspecto clave, como separador del vínculo madre-hijo, ¿no? ¿Qué pasa? La madre que lleva en su seno al hijo durante 9 meses, donde el hijo va creciendo a expensas de la madre, ¿no? Porque realmente es así, hace que la madre genere, digamos, como una tendencia de donación hacia el hijo muy fuerte, ¿no? Cuando el hijo nace, sigue necesitando, obviamente, de su madre, y la madre sigue teniendo como esa necesidad de donación. Entonces, si el padre de algún modo no logra interponerse entre la madre y el hijo, ese espíritu de donación puede transformarse como un espíritu de posesión, ¿no? Acá nos gustaba, claro, como una imagen de la película Enredados. Bueno, no sé si la habrán visto, es la misma que Rapunzel, pero es una pseudo madre, ¿no? Porque en realidad es una bruja, que tiene a su hija encerrada en una torre, y vive a expensas de ella, ¿no? O sea, es como que la necesita para vivir, para seguir joven, y ¿qué pasa con esa hija? Esa hija crece temerosa, con miedo al exterior, ¿no? Entonces, ese rol del padre en separar ese vínculo madre-hijo es clave. Y es sumamente liberador, no solo para el hijo de la madre, que lo hace sentirse, digamos, como una persona, como un individuo, ¿no? Como un individuo pleno, sino también para la madre, que al liberarlo de esa necesidad del hijo, le permite justamente seguir desarrollándose, seguir creciendo como persona, ya sea a través de un desarrollo profesional, ya sea a través de un aporte a la sociedad o de otras actividades, ¿no? Otro de los aspectos claves y esenciales del rol paterno es que actúa como un límite, ¿sí?, a la omnipotencia del hijo, ¿no? Justamente por esta misma característica de que el hijo está como acostumbrado a recibir, de alguna manera el padre al poner límites es como una instancia de frustración para el hijo, ¿no? O sea, es el límite al propio yo del hijo, y es lo que hace que ese chico se fortalezca, ¿no? Sí, podemos decir que en el primer caso, en el separador, es que el padre ayuda a separar ordenadamente a la madre del hijo, y en la segunda característica del padre es, una vez separado, es ponerle el marco dentro del cual el hijo, digamos, debería actuar, ¿sí? O sea, no es que el hijo va a poder hacer todo lo que le guste, ¿sí? Todo lo que quiera, o sea, le va a poner un marco de acción. Hay una ley y el padre es el que la marca, ¿no? Sí, y eso obviamente va a implicar una frustración de parte del hijo, ¿sí? O sea, ponerle un límite, forjar su carácter, o sea, los límites son buenos para el chico, porque de alguna manera le dan protección, ¿sí? Le indican hasta dónde puede llegar, que en definitiva lo protegen, ¿no? Es como un semáforo, digamos, un semáforo. Una frase que se escucha mucho en casa de parte de Ricky es: esto no es un hotel, ¿no? Entonces, uno como madre por ahí tiende como más a suplir, a hacer, y el padre enseguida, ¿no? O sea, esto no es un hotel, cada uno tiene que aportar, o sea, marca como ese límite. Después la tercera característica es maestro de autocontrol y empatía, ¿no? O sea, primero separar el vínculo, el segundo rol es poner el marco de acción, o sea, los límites, poner el entorno en el cual el hijo tiene que ser educado, y tercero ya trabajar sobre su corazón, digamos, ¿no? sobre sus emociones, que aprenda a controlar sus impulsos, ¿no? Que aprenda a autocontrolarse. Eso implica obviamente ayudarlo a desarrollar virtudes, ¿no? La fortaleza, la templanza, o sea, que el hijo tenga capacidad de pensar en los demás y no siempre en su propia satisfacción. Esto también es, a veces, bueno, perdón que ponga ejemplos
de casa, ¿no? Pero ustedes tendrán los suyos, pero a veces me ayuda como a visualizar. Pero muchas veces cuando alguno de los chicos como que por ahí contesta mal o lo que sea, Ricky enseguida es el, mira, vamos a serenarnos, te levantás, andá, contá hasta 10, volvé, ¿no? O sea, como dominar tus impulsos, tus pasiones, ¿no? Esa es un poco la idea. Después otra característica, que bueno, ahora ya son muchas, la vamos a trabajar con un ejemplo, es una de las características del padre también es enfrentar al hijo con la realidad, ¿no? Con la realidad exterior. O sea, de alguna manera ayudar al niño a salir de la seguridad de la madre, prepararlo para la vida. O sea, la madre es un lugar de acogimiento, de recepción, donde el hijo se siente seguro, y el padre de alguna manera lo tiene que preparar para la realidad externa, ¿no? O sea, es como podríamos decir que la madre tiende a proteger al niño y hacerlo vivir un mundo ideal y tiende a evitarle todo tipo de sufrimientos, ¿no? Entonces, es llamativo, por ejemplo, cuando se trata como de aprender a nadar o de aprender a andar en bicicleta, no sé, uno tiende como más a que vaya haciendo los pasitos, ¿no? Que primero aprenda a meter la cabeza bajo el agua, que después, y ves a los padres que agarran al chico y lo zambullen en un segundo, y es como que le dan como esa seguridad y ese lanzarlos que ayuda al chico a salir como de ese mundo virtual protegido que tiende a fabricar la madre. sí, para mostrarlo esto con un ejemplo y que no sea todo tan teórico, ¿no? Y que podamos ir profundizando este tema, ¿no? Por ahí a veces está bueno, elegimos algunos ejemplos, y uno es el de Tony Meléndez, ¿no? ¿Cómo conocí este personaje? No sé, es un señor que vino a la Argentina en el año... Bueno, él se hizo famoso creo que en el año 2000 porque, digamos, siendo una persona que nació sin brazos, por un remedio que en ese momento se administraban las madres cuando estaban embarazadas para que no tuvieran náuseas, y después se vio que producía malformaciones, él nace sin brazos, ¿no? Y así todo, sin brazos, la verdad que es una persona totalmente autónoma, o sea, es una persona que se puede vestir solo, que está casado, que tiene hijos, que toca la guitarra con los pies. Entonces, creo que es en el año 2000 que, digamos, en un momento le toca al Papa Juan Pablo II la guitarra con los pies y canta, y entonces ahí, bueno, realmente se hace como muy famoso, y él siente un llamado, digamos, a transmitir un mensaje de esperanza. Y entonces va alrededor del mundo haciendo conciertos, y nosotros estábamos todavía de novios. Ni idea cómo aparecimos, pero bueno, fuimos en Buenos Aires, fue a un teatro. El Teatro Coliseo. El Coliseo, que estaba lleno de gente, la verdad que fue increíble, era una charla motivacional, donde él, o sea, además de hablar y contar un montón de cosas, tocaba la guitarra, se puso una remera, la tiró con los pies hacia arriba y se calzó la remera, obviamente sin los brazos, y cuando me voy me compré el libro, ¿no? Lo tengo acá el libro, No me digas que no puedes, y me lo leí en una semana, ¿no? Un libro emocionante, realmente increíble, y fue más o menos a la par del libro del Eclipse del Padre. Y lo que yo noté al leer estos dos libros es que el Eclipse del Padre te daba una problemática y vos veías que en esta historia real, que es la de este señor, de Tony, que realmente la figura del padre y la madre fueron fundamentales, ¿no? El padre asumió un rol realmente protagónico, la madre también. Ahora vamos a ver alguna anécdota, pero ellos vivían, creo que era en Nicaragua, se tuvieron que ir a vivir a Estados Unidos para ayudarlo porque la medicina en Estados Unidos lo iba a ayudar muchísimo, tenía un pie medio torcido que le dificultaba caminar. Y realmente la figura del padre fue muy interesante en el desarrollo de Tony, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que el padre le decía, bueno, Tony, te tenés que lavar los dientes solo, ¿no? Entonces decía, arreglátelas, yo te voy a poner un agujerito en la pared del baño, vos apoyás ahí el cepillo de dientes y como puedas te lavás los dientes, ¿no? Eran como muchas cosas donde el padre lo va ayudando a tener autonomía. En un momento cuenta que, bueno, a Tony le daban de comer, ¿no? Le daban la comida en la boca,
y un día el padre dice, bueno, Tony, venite a comer a un restaurante, te llevo yo solo, se fueron a comer unos espagueti, cuenta, y le dice, bueno, Tony, comé, arreglátelas, comé, y dicen, se cuenta ahí que se matan de risa los dos, porque bueno, él tenía toda la cara manchada con salsa, todo, pero fue la primera que comió solo, directamente con la boca, ¿no? Apoyando la boca en el plato y arreglándoselas como podía. Y ahí tiene un relato que, bueno, por ahí hay muchos relatos de la historia de Tony, pero acá por ahí les vamos a mostrar uno más gráfico, donde, bueno, ellos económicamente no estaban bien. Yo creo que el padre era agrónomo, y cuando se fue a Estados Unidos, bueno, tuvo que hacer unos trabajos por ahí con peor remuneración, y él cuenta que igual el padre dice que era el alma de las aventuras en el fin de semana, ¿no? A pesar de que trabaja mucho y que, bueno, estaban en una situación de mucha pobreza, dice, mi padre llenaba nuestras vidas de emoción. No le veíamos mucho durante la semana, pero él siempre se guardaba algún tiempo durante los fines de semana. Y bueno, dice que los llevaba a hacer distintas actividades en verano, y en invierno los llevaba a un monte que, bueno, que estaba atrás de Los Ángeles, donde no era común que haya nieve, y en una oportunidad el padre le encantaba, bueno, pasar un día en la nieve, y llevaba un cartón, ¿no? Llevaba un cartón que lo alisaban y lo iban impermeabilizando con cera para poder usarlo como trineo, ¿no? No tenían para comprarse un trineo y usaban ese cartón. Y acá dice que la mamá recuerda una carrera muy particular que le contó, bueno, que lo vivió él, ¿no? Dice, cuando yo tenía 9 o 10 años, en las carreras anteriores, yo me había deslizado por la ladera entre las piernas de mi padre, que me mantenía erguido sobre el trineo, rodeándome con sus brazos, ¿no? El padre lo agarraba bien fuerte y se tiraban juntos con ese trineo. Y a esa edad, Tony le dice, papá, esta vez lo quiero hacer solo, ¿no? Le pedí a mi padre cuando estábamos en lo alto de la colina. Papá me miró, mamá gritó para que tuviéramos cuidado, ¿no? Acá vemos la protección de la madre, ¿no? Cómo lo quiere cuidar, y acá dice, demasiado tarde. Papá me empujó por el borde de la pendiente de la colina, y de repente, sentado solo sobre el resbaladizo cartón totalmente recubierto de cera, me encontré con que a cada segundo que pasaba cada vez iba más rápido. Sin brazos ni manos, no había ninguna forma de que yo pudiera agarrarme a algo. Así que intenté lo mejor que pude mantener el equilibrio mientras el cartón aumentaba su velocidad deslizándose pendiente abajo. De repente vi un obstáculo que sobresalía, pero yo no tenía manera de esquivar. Saliste volando por los aires, dijo mamá, como un misil sin rumbo. El cartón continuó su carrera hacia abajo, mientras tú ibas contra los árboles. Y cuando caíste lo hiciste de cabeza, y entonces empezaste a rodar como un tronco montaña abajo. Parece ser que iba rodando, gritando y riendo simultáneamente, cuando choqué con una gran roca y quedé allí tendido. No me rompí ningún hueso, pero mi orgullo sufrió con aquella caída. Todavía recuerdo la emoción de aquel descenso, el salir disparado hacia el aire, la brusca caída al suelo y el largo y helado contacto con la nieve, mientras rodaba y cómo de repente me paré al final del camino. Y sobre todos los otros sonidos que acompañan aquellos recuerdos, todavía puedo oír a mi madre gritando, Tony, ten cuidado, y cómo mi padre gritaba con todas sus fuerzas, adelante Tony, adelante. Así que bueno, es muy lindo ese final, ¿no? Como la madre a su modo le dice, tené cuidado, y el padre feliz de la vida de que se haya lanzado, por suerte no se había lastimado, pero bueno, te muestra un poco eso, ¿no? O sea, el padre de alguna manera lo lanza a la aventura, ¿no? Y la madre también lo protege, lo cual no es menor. Y acá tenemos algunas cosas, habían muchas características del padre, ¿no? Son muchas. Por ahí tenemos esta que creo que también es importante, ¿sí? Como decía Lourdes al principio, ¿no? O sea, el niño cuando nace genera un vínculo muy fuerte con la madre, y de alguna manera, ya sea como varón o mujer, claro, se identifica siempre con el sexo de la madre, ¿no? O sea, la primera identificación de los hijos, ya sea varón o mujer, es de la madre. Con lo cual el padre, con respecto a los varones, es fundamental, ¿no? Ese modelo masculino ayuda al hijo varón a diferenciarse de la madre, ¿no? El padre cumple un rol fundamental. Y ellos necesitan, los varones, modelos masculinos de conducta.
para poder afirmar su virilidad, ¿no? Eso es un tema, es un proceso que con el acompañamiento del padre lo va asumiendo. El chico varón en determinada ya quiere estar más en presencia también de su padre, y esto ayuda muchísimo, ¿no? En el caso de la hija mujer, lo mismo, ¿sí? Es como el padre es siempre como su primer amor, ¿no? Cuando empieza a llegar como a la adolescencia. De hecho, a veces uno escucha a sus hijas decir, me voy a casar con papá, y uno tiene que decir, no, papá ya está casado. Pero bueno, es como que tienen esa identificación con el padre, y después es común que, digamos, si tienen un lindo vínculo con su padre, después comparen ese... Sí, la realidad es que cuando tengan que elegir también su novio o algo, lo van a comparar con el padre, ¿no? Lo van a tener como referente para decir, bueno, el padre de alguna manera, si tratamos de hacer bien el trabajo, va a levantar la vara en lo que la hija va a buscar, ¿no? Entonces, esa búsqueda de identidad sexual ayuda tanto a los hijos varones como a las hijas mujeres. Y después el último es puente a la vida exterior, ¿no? Acá hay una frase que la dice María Calvo, que es esta autora española, que, bueno, que tiene un libro excelente sobre este tema, del cual hemos trabajado mucho en esta charla. Ella dice que el estilo materno promueve el ajuste dentro de la familia, ¿no? Mientras que el rol paterno lo que hace es el ajuste hacia el mundo exterior, ¿no? Y acá vamos a ver con este otro ejemplo, que los pongo brevemente en contexto, la película El Luchador. Es una película excelente, la recomendamos, porque también la parte del matrimonio es una parte muy linda, como ellos se apoyan el uno en el otro. Pero este es un boxeador, no la quiero contar toda, pero sí lo que tiene relación con la charla, donde es un boxeador que se lastima la mano. Él se dedicaba a eso profesionalmente, y al lastimarse una de las manos no puede trabajar más de boxeador, ¿no? Como que de alguna manera lo jubilan de su trabajo de boxeador. Están en la crisis de 1930 en Estados Unidos, y hay una pobreza tremenda, y él sale a buscar trabajo a los puertos. En la escena que vamos a ver, que dura 2 minutitos, él no consigue trabajo, y ocurre algo, una breve escena en la casa, que nos gustaría que la vean, ¿no? Y después yo brevemente voy a hacer una reflexión. Seguramente ustedes van a encontrar mucho de lo que vimos acá, pero bueno, veámoslo un segundito. Ahí llega a la casa. ¡Hola, papá! Hola, ¿No te dieron trabajo? ¿qué haces, hijo? Me porto bien, no hago nada, no me muevo. Eso. ¡Papi, papi! Hola, Rosilinda, ¿qué haces? Papi, Jay es un ladrón. ¿Qué? ¿Qué es un ladrón? ¿Qué ocurrió? Ay, ese es salami. Señorita, tu hermano ya tiene problemas sin que tú lo acuses. ¿Entendiste? Es el carnicero. Pero piensa devolverlo, ¿verdad, Jay? ¿Verdad, Jay? Ya, levántalo, hay que irnos. No quiero enojarme. Ahora. Howard, quédate aquí. Marty Johnson tuvo que mudarse a Delaware, a vivir con su tío. ¿Por qué? Sus padres no tenían para que comiera. Sí, la situación ahora es difícil, Jay, lo sé. Pero hay muchas personas en peores condiciones que nosotros. Y aunque no sea sencillo, no nos da derecho de agarrar lo que no es nuestro, ¿sí? Hijo, eso es robar. Y no es correcto.
No importa lo que pase, no lo hagas. Jamás. ¿Estamos? Dame tu palabra. Sí, ¿Sí que? lo prometo. Y yo te prometo, hijo, que jamás tendrás que mudarte. Tranquilo, hijo. Solo te asustaste, te entiendo. Tranquilo. Bueno, acá se ven muchas cosas en esta película, ¿no? Primero lo del ajuste, lo que les dije recién, ¿no? La madre promueve el ajuste interno y el padre el externo. Si ustedes se fijan, cuando el hijo se roba el salame, la madre lo que busca es generar paz y armonía entre los hermanos, ¿no? Entonces, cuando la hermana lo acusa, ella dice, tu hermano ya tiene problemas sin que vos la acuses, o sea, como que trata de que no haya un conflicto entre los hermanitos, y después cuando el otro quiere ir, que es Howard, le dije, Howard, vos quedate acá, ¿no? Como diciendo, dejalo que lo soluciona tu hermano con papá, ¿no? Ella promueve el ajuste interno y el padre el externo, ¿no? Lo lleva al hijo a resolver el problema porque evidentemente hay un límite social, que es que tengo que respetar lo ajeno, que el padre lo deja bastante en claro. Sin embargo, es muy empático, ¿no? Tiene una característica linda también él, donde al final empatiza con el hijo, le pone el límite, le dice, mira, esto está mal, pero por otro lado lo escucha, lo entiende, se da cuenta que sufre, que tiene miedo que lo manden a vivir a otro lado porque no tiene comida, entonces por eso robaba, y el padre, bueno, de alguna manera lo cuida y lo protege, ¿no? Pero bueno, son muchas cosas que podemos ver. Y entonces ahora un poco lo que queríamos hablar es como del segundo tema, ¿no? Es decir, bueno, el padre es necesario, cumple ciertos roles, ciertas características, digamos, que son fundamentales, es importante dar ese espacio, y la madre también, ¿no? Entonces, muchas veces, desde que nos casamos hemos escuchado muchas charlas, ¿no? De las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, de las diferencias entre el varón y la mujer, en torno, digamos, a una sana convivencia, pero de alguna manera ahora nos damos cuenta que esas diferencias tienen todo su sentido realmente en torno a la educación de los hijos, ¿no? Y acá, digamos, un poco queríamos traer esta cita de Jutta Burggraf, que es una teóloga alemana, profesora de la Universidad de Navarra, ya fallecida, pero ella decía, ¿no? Que es difícil determinar con exactitud científica qué es típicamente masculino y qué es típicamente femenino, ¿no? Porque de alguna manera, tanto la naturaleza como la cultura son moldeadores del comportamiento, y las dos siempre van a estar entrelazadas, ¿no? Lo que sí es como evidente a los ojos es que experimentamos el mundo de forma diferente, solucionamos las cosas de forma distinta, planeamos distinto, reaccionamos distinto. Entonces, evidentemente hay diferencias, y discernir sobre esas diferencias en torno, digamos, a la importancia de este vínculo matrimonial para el desarrollo de los hijos es fundamental. Entonces, ¿qué dice el Papa Francisco? Justamente que los roles y las tareas son flexibles. Esos roles y tareas se adaptan, ¿sí?, a las circunstancias concretas de cada familia. Y en este sentido, acá escuchaba que había abuelos de 7 hijos, padres de 5 hijos, habrá gente de distintas edades que incluso vivieron en un contexto cultural también como que fue cambiando. Entonces esos roles y tareas son flexibles, ¿no? Y se adaptan a esa realidad de cada familia. Lo que sí queremos resaltar es que la presencia clara, bien definida, tanto del padre como la madre, con esa figura masculina y femenina, es el ámbito adecuado para la maduración del niño. Y ahora, bueno, aclarado lo que dijo Lourdes, ¿no? O sea, todos estos rasgos, esta diferencia entre el hombre y la mujer, no pretendemos, digamos, que estos rasgos que nosotros vamos enumerando sean iguales en todos los casos, ¿no? Por ahí podemos hablar de nuestra experiencia, algunos ejemplos, algunos pueden coincidir plenamente o no. Acuérdense lo que dice Jutta Burggraf, ¿no?
sea, a veces no está tan claro qué es naturaleza y qué es cultura. Puede haber casos donde por ahí la figura paterna también tenga un rol, como pasa en El Luchador, ¿no? Donde el padre, si bien es firme, lo lleva a devolver el salame, también empatiza con el hijo y lo acompaña en este sufrimiento. Pero bueno, la madre tiende a sustituir, ¿no? Al hijo, o sea, como a solucionar. Y el padre tiende a dar autonomía, ¿no? Es decir, mi hija me pide que la acompañe al baño y yo tiendo a ir. El padre le pide que la acompañe al baño y te va a decir, anda, te espero, ¿sí? Atate vos los cordones. Sí, un ejemplo, uno de los libros que leímos tiene un ejemplo, es muy sencillo, ¿no? Pero dice que hicieron un estudio sobre las cucharas que tiran los hijos cuando están en la comida, y dice que el 90% de los casos la madre tiende a levantar la cuchara que se le cae al hijo, ¿no? En cambio, el padre tiende a exigir que el niño levante la cuchara, ¿no? O sea, sustituye autonomía. La madre tiende a proteger y el padre a fortalecer, ¿no? Esto también que veíamos cuando veíamos ese rol paterno, digamos, justamente de lanzar a la realidad, ¿no? La madre trata de que el hijo se sienta bien, de que no sufra. El padre va a tratar de que el hijo se sienta capaz, ¿sí? Que Sí, lo va a fortalecer. ahí, volviendo a Tony Meléndez, este señor que no tenía brazos, en otro de los capítulos del libro, cuenta que cuando fue el nacimiento y todo, la familia obviamente fue un drama, todo, porque había nacido con este problema. Sin embargo, le trajeron un montón de juguetes. Y cuenta ahí en el libro que la madre, de alguna manera, obviamente, cuando traen todos los juguetes, el papá de Tony se pone a jugar con el hermano de Tony, con todos esos juguetes, y la madre viene con un instinto de protección y todo, y dice, miren, agarra todos los juguetes, los mete en un ropero, ¿no? Los mete en una caja y los guarda en un ropero. Buscando protegerlo a Tony para que no se frustre, porque decir, Tony no va a poder jugar nunca con un juguete, pero es mejor que no los vea. Y acá cuentan una anécdota de un globo, que un día aparentemente aparece un globo atado a la cuna, nadie sabe quién fue, hay como un secreto, todos dicen que fue el padre, digamos, pero bueno, quedó ahí en un secreto entre Tony, creo, y el papá, donde el padre pone un globo atado a la cuna, ¿no? Entonces ya estaban todos los juguetes guardados, y descubren un día que Tony empieza a jugar con el globo, ¿no? Lo empieza a patear, lo agarra con la patita y lo pateaba. Entonces fue como un gran festejo familiar, la madre estaba muy contenta, todo, y ahí ella agarró y sacó, no sé, sacó la caja de juguetes del ropero y la puso ahí, ¿no? Entonces ahí se ve cómo ella quiso protegerlo, que no estaba mal, pues sí, bueno, si no puede jugar con los juguetes para que no los vea, y el padre de alguna manera dijo, bueno, lo fortalezco y trato de que él sea capaz de jugar. La madre es inmediatez y el padre dilación, ¿no? O sea, en general, si sentimos llorar a un hijo, inmediatamente reaccionamos, ¿sí? El padre puede perfectamente convivir con un llanto de un hijo durante un tiempo. A veces, cuando volvemos de reuniones sociales, de día, que son con familia, Ricky me dice, bueno, ¿y con quién charlaste? ¿De qué charlaste? Y claro, las conversaciones a veces entre las madres es como que está todo el tiempo interrumpida por los chicos, y uno tiende a cortar el diálogo y atender, ¿no? En cambio, uno ve que los padres suelen estar como más relajados, más charlando, ¿no? Y ofrecen como esa dilación que le hace bien al chico, ¿no? La madre es idealista y el padre es realista, ¿no? Tendemos a endulzar un poco la realidad, decirle al chico que qué bien que jugaste, ¿no? Y el padre por ahí es como sí, más por ahí con el realista, fútbol, ¿no? ¿no? Se ve, ¿no? Si por ahí, mi hijo varón, nosotros lo llevamos los sábados a jugar al fútbol, y a veces si él no tiene un buen partido, la madre medio como, bueno, no sé, la culpa la tiene el referee. En cambio el padre es más directo, mirá, no jugaste bien, tenés que entrenar más, ¿viste? Ponete más las pilas, entrená más. O sea, tiende a ver la realidad con más crudeza, ¿no? Y enfrentar a su hijo con la problemática. La madre tiende a ceder y el padre a exigir. Bueno, esto creo que es algo que también todos vemos, a nosotros nos pasa con las películas. Sí, los chicos quieren ver una película y yo me suelo adaptar a la película que quieren ver. En cambio Ricky vemos esta, que es la que le divierte a él. La madre es más verbal, el padre es más físico, ¿sí? Tendemos como a solucionar las cosas hablando, el padre por ahí con un abrazo o con algo más físico ya soluciona, lo mismo en el tipo de juegos.
la madre suele ser más permisiva, el padre represivo, bueno, no es que sea represivo, pero esto de los límites que marcábamos antes, y la madre tiende a ser más afectiva y el padre a ser más efectivo, ¿no? O sea, creo que eso se ve bien ahora con este ejemplo. Es una publicidad española de unas pizzas, que tienen un montón de publicidades de estas. Hola. Pero bueno, ¿qué pasa? Que me ha dejado mi novio, papi, eso pasa. ¿Pero qué novio? Pues mi novio, el amor de mi vida. Llevábamos 3 semanas juntos, que no te enteras de nada. Y encima, el muy cobarde va y me lo dice por móvil, papá, que yo no sé qué he hecho mal. Yo le quería mucho. ¿Pero tienes novio? Tenía, papá, tenía. No me lo recuerdes. Y además que estaba muy bien, que era tan guapo. Yo no sé qué voy a hacer sin él. No, papá, vete. No voy a salir de mi cuarto nunca en mi vida. ¿Hacemos una pizza? No tengo ni idea de cómo manejar esta situación, pero pase lo que pase, yo estoy a tu lado. Vale. Cuando la necesitas, está. Además, él se lo pierde. Ya. Por cierto, esa camiseta es muy chula. Claro, papá, porque me la regaló él. Bueno, tampoco... Oh, papá, es que ¿por qué hablas? Pizza fresca. Bueno, en esta publicidad, que bueno, es muy divertida, Hola. se ve como, bueno, el padre a su modo trata de solucionar el problema, ¿no? Por ahí la madre hubiera sido más verbal, se hubiera sentado con ella, hubieran charlado un rato, él pone por ahí más el cuerpo, más físico, cae con la pizza, tiene muy en claro que no sabe cómo manejar la situación, pero bueno, de alguna manera intenta solucionar, ¿no? Los Increíbles 2 pasan cosas parecidas con los hijos, ¿no? Pero bueno, a su modo el padre ayuda y acompaña en la casa, ¿no? Y ahora como para ir cerrando y bueno, también darle un sentido más profundo a todo esto, ¿no? Porque decíamos, bueno, hay un contexto que hace que la figura del padre esté eclipsada, hay una... la familia... De revalorizar, digamos, el aporte masculino y femenino, digamos, en la familia. Y por eso nosotros le fuimos contando, ¿no? Bueno, cuáles son características del padre, cómo se van complementando uno y otro con estos ejemplos, que bueno, obviamente no es en todos los casos igual, pero sí queríamos ir ya al fondo de todo esto, ¿no? O sea, nosotros sabemos, bueno, lo dice el Génesis, ¿no? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Tanto el hombre como la mujer son iguales en dignidad y fueron creados a imagen y semejanza, ¿no? Y eso no es un aspecto menor, porque en Dios están todas las perfecciones, ¿no? Con lo cual en algún sentido podemos decir que Dios es paternidad y maternidad. Y esto, en este cuadro, que es una pintura de Rembrandt, que bueno, obviamente es la parábola del hijo pródigo, cuando él vuelve a la casa paterna y bueno, es recibido por su padre. Esta imagen es muy, muy linda porque hay un libro escrito por Henry Nouwen, donde él cuenta, o sea, él se sentó a analizar y a meditar este cuadro, y él encuentra algo muy particular en las manos, ¿no? Encuentra algo muy particular en las manos, ahí tratamos de acercar un poco la imagen, y él dice que la mano izquierda, o sea, viéndolo desde el padre, o sea, desde donde estamos nosotros sería la derecha, es fuerte y musculosa, ¿no? Dice, los dedos están separados y cubren gran parte del hombro y de la espalda del hijo. Se ve cierta presión, sobre todo con el dedo pulgar. Es una mano que no solo toca, sostiene con fuerza. Es la mano de un padre, ¿no? Entonces él dice que la mano que nosotros vemos a la derecha es como si fuera la mano de un padre. Sin embargo, la otra mano, que es la que nosotros vemos como la izquierda, no sujeta ni sostiene. Es fina, suave y tierna. Los dedos están cerrados y son elegantes. Se apoyan tiernamente sobre el hombro del hijo menor. Quiere acariciar, mimar, consolar y confortar. Es la mano de una madre, ¿no? Entonces podemos decir que el padre de la parábola del hijo pródigo, que bueno, que en este libro obviamente se lo considera Dios, ¿no? Un Dios misericordioso que recibe al hijo después de todo lo que había hecho, tiene como que esas dos manos, ¿no? De alguna manera en Dios está tanto representada la masculinidad como la feminidad. Y esto, bueno, nos interesaba rescatarlo hacia el final, ¿no? O sea, Dios tiene tanto los rasgos masculinos como los femeninos. Dios es la perfección de la paternidad y de la maternidad. Y la segunda reflexión, que no es menor,
están los pies, ¿no? Ahí les ponemos de nuevo la imagen de los pies. Si ustedes se fijan, la mano femenina, que es la de la izquierda, está paralela al pie desnudo, ¿no? El pie de la izquierda que está descalzado. ¿Por qué? Porque esa mano, que es la mano de la madre, protege la parte más vulnerable del hijo. En cambio, el pie derecho, que está paralelo, o sea, la mano derecha está paralela al pie calzado, que es donde tiene el zapato. Entonces, esa mano, que es la del padre, potencia la fuerza del hijo y su deseo de seguir adelante en la vida, ¿no? de salir, ¿no? a la vida exterior, a volver, lo que decía Lourdes, de que sea capaz, ¿no? Lo ve nuevamente capaz de salir a flote y apoyarse en aquellas cualidades que tiene el hijo que lo van a poner nuevamente en movimiento, ¿no? Desarrollo. Son esos dos rasgos los que realmente hacen el lugar propicio para el desarrollo de los hijos, ¿no? Y como cierre... Entonces ya como algunas conclusiones para terminar, de decir, bueno, cómo es ser padres en este contexto, ¿no? Padres del siglo XXI, ¿no? Entonces, vemos a un padre post-patriarcal, ¿no? O sea, un padre que está lejos del machismo, del autoritarismo, ¿sí? Que es un padre, lo que llamamos una paternidad renovada, ¿no? Donde no colabora, no ayuda, a veces uno escucha que nos conformamos con no, pero me ayuda un montón, sino que participa plenamente del desarrollo familiar, ¿no? Lo mismo la madre, que tiene que ser una madre post-feminista, ¿no? Donde no ve al hombre como un enemigo, como un obstáculo, sino al contrario, o sea, lo ve como un equipo, ¿no? Le deja lugar al padre tanto en la familia, y hace su aporte en el mundo laboral, puede hacerlo o no, digamos, acá no hay únicas recetas, pero desde su ser femenino, ¿no? No queriéndose igualar al hombre. Ambos concilian vida familiar y trabajo, ¿sí? Se involucran en la economía familiar, en las necesidades de los hijos, siempre desde su aporte que le es más propio, ¿no? Y, digamos, acá lo más importante es que, digamos, lo que se decida en torno al desarrollo del padre, al desarrollo de la madre, para el bien común, es parte de un proyecto común, ¿no? Y ese proyecto común puede tener tantos matices, digamos, como matrimonios, ¿no? O sea, no es que hay recetas únicas en esto. Pero volviendo, digamos, a esa imagen de Dios, que es padre y madre, una de las riquezas del matrimonio es justamente también ayudar al otro, ¿no? O sea, como que ambos nos perfeccionamos mutuamente, ¿no? Ayudando al otro a adquirir esos aspectos que son quizás más propios del otro sexo, pero que son también parte de la perfección de Dios, ¿no? Sí, es bueno que el padre sea empático. Claro, hace luchar con el hijo. Exactamente. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les queríamos compartir, y entonces ya vamos a dejar de compartir, y bueno, nuevamente les agradecemos toda la atención, y quedamos a disposición. ¿Nos pasamos mucho? Bastante. Bueno, unos minutos. Unos minutos. Creo que vamos a estar muy bien para las preguntas y respuestas. Les agradecemos muchísimo la exposición, muy lindas palabras. La verdad que también los testimonios de ustedes son muy valiosos. Ahora vamos a ver algunas preguntas y algunos comentarios que nos fueron haciendo llegar los participantes. En relación a lo que nos comentaban ahora al cierre de la charla, ¿pueden compartirnos algunas ideas de cómo compatibilizar el trabajo de mamá y papá y la vida familiar? Sí, nosotros trabajamos desde siempre, ¿no? Desde antes de casarnos, que los dos nos apoyamos mutuamente con nuestros trabajos. Obviamente los primeros años por ahí son más difíciles, ¿no? Cuando los chicos son chicos, los dos tenemos trabajos donde nos cuesta pedirnos el día porque se enfermó alguno o algo, pero bueno, es algo que siempre los dos fuimos
cuidando el trabajo del otro, ¿no? Ayudándonos mutuamente, haciendo el trabajo del otro parte de nuestro proyecto personal también, ¿no? O sea, ahí en lo que decíamos a lo último de esto de que es un proyecto común, eso es importantísimo porque ese proyecto común de alguna manera es una unión también de proyectos individuales, ¿no? O sea, cada uno puede tener como su propio proyecto de vida, ¿no? Y ese proyecto común de alguna manera nos obliga a reconfigurar de alguna manera esos proyectos individuales, que no significa abandonarlos, ¿sí? Significa que a veces hay que postergar algunas aspiraciones que uno tenía para más adelante, en pos del bien de la familia, pero de alguna manera viendo, digamos, al otro como parte del equipo, ¿no? Y no como una plataforma y no como un ancla, ¿no? De alguna manera, bueno, Ricky es abogado, y cuando nos casamos, él empezó su carrera profesional como abogado, y trabajaba en estudios, y un día, digamos, me plantea decir, la verdad que pienso que lo mío va por otro lado, necesito algo como con más trascendencia, ¿no? O sea, y se presentó, digamos, como esta posibilidad de abrirse al mundo de la educación, que yo pienso que realmente si yo no hubiera trabajado, ¿no? Y no hubiera continuado con mi desarrollo, quizás él nos hubiera podido permitir elegir realmente qué le gusta hacer, ¿no? O sea, y lo mismo al revés, es como que a lo largo de la vida, también la vida te va sorprendiendo, te va llevando por lugares donde uno no se espera, pero eso se va dando. Y después, lo otro que quizás agregaría también es que a veces cuando hay que ceder, o cuando se presentan dificultades, uno tiende como a esperar en el otro, ¿no? O sea, decir, necesito más tu ayuda, necesito... y a veces también cuesta como ampliar un poquito más el círculo de la solución, ¿no? No siempre es el otro el que te tiene que dar lo que a vos te está faltando y lo que estás necesitando, ¿no? A veces se puede poner como cabeza y decir, bueno, ¿cómo podemos allanarnos más el camino, ¿no? Decir, bueno, nos mudamos más cerca del trabajo, buscamos un colegio y esto digo, de nuevo, no hay recetas únicas, pero a lo mejor uno tiene la idea de tienen que ir a este colegio, y capaz que en algún momento de la vida uno termina tan exigido que uno necesita simplificarse, ¿no? Y decir, para el chico no hay nada como que los padres estén bien, ¿no? Entonces, como priorizar quizás un poco, y ampliar ese círculo de la solución, o sea, no esperar que siempre sea el marido o la mujer la que tiene que suplir, ¿no? A veces se puede buscar más ayuda afuera también, ¿no? Contar con otras personas, como que hay decisiones que se pueden tomar que amplían, de algún modo, esas posibilidades de solución. Sí, y al trabajar los dos, también es importante saber que hay programas por ahí que hay que resignar, ¿no? O sea, decir, bueno, no digo replegarse familiarmente, pero sí decir, bueno, tenemos un límite, es muy importante también cuidar el frente interno, tener momentos de familia, porque a veces como estamos mucho afuera, hay que saber encontrar esos espacios familiares, ¿no? Saber aprovecharlos, saber encontrarlos. Pero bueno, sí, yo creo que cada familia tiene que ir encontrando su propio equilibrio, ¿no? Los otros días hablábamos con una familia que, digamos, ella tiene un desarrollo profesional, la verdad que muy, muy bueno, y él también, digamos, porque hace lo que le gusta, pero tiene, digamos, como más posibilidad de estar en su casa, ¿no? Y él nos decía que él se sentía realmente un apoyo para ella digamos, en que ella pueda, digamos, de algún modo ser más competitiva, el poder desarrollarse profesionalmente, y que él asume un montón de tareas, digamos, por ejemplo, estar en el chat de madres de los colegios, que bueno, las que estamos sabemos que es una tarea ardua, y bueno, nada, o sea, es como que realmente lo que hay que pensar es en eso, ¿no? O sea, necesitamos como el aporte de padre y madre, después los roles, las tareas se pueden ir configurando distinto, y también es importante atender a las necesidades concretas del otro, ¿no? O sea, las aspiraciones que tiene, que realmente
no sienta que, digo, uno puede también elegir sin ningún tipo de problema, resignar, digamos, un desarrollo profesional en pos de los hijos, y eso es fantástico también, o sea, pero sí atender a que no sea como algo impuesto, sino atender un poco a las necesidades del otro y tratar como de realmente ayudar, ¿no? A ayudarse a ir encontrando, digamos, cauce a esas necesidades. Sí, ir trabajando como, bueno, es un proyecto en común, así que bueno, para eso trabajar juntos. Y bueno, justamente al contrario de eso, bueno, acá nos hace una pregunta, Josie de Honduras, pregunta qué pasa cuando es al contrario, dice, decir, bueno, la madre, yo soy la madre y la que exige, y mi esposo solo consiente a los hijos en todo, nunca exige, es permisivo. Mis hijos ya están grandes y se enfrenta con problemas con su último hijo que tiene 21 años. Y bueno, los demás sienten que lo ha podido manejar bien, que los ha podido educar, pero bueno, con este parece que tiene problemas. Bueno, Josie, gracias, gracias por tu aporte. Efectivamente es así como lo mencionas, no es matemático, y muchas veces se dan, ¿no? Como esos cambios donde a veces uno también asume roles porque se da cuenta de la necesidad y quizás porque el otro no tiene la capacidad de asumirlos, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es esa complementariedad, ¿no? Y tratar, de alguna manera, digo, creo que tampoco es ni justo para el varón ni para la mujer ser como el único que exige, ¿no? Y el otro el que consiente. Como también tratar de buscar el equilibrio. A veces uno busca como, a lo que nos referíamos más, era como buscar ese apoyo o esa firmeza, pero esto que decíamos al final, ¿no? Como tratar de realmente ayudarnos ambos a ir desarrollando esas digamos, como características que ayudan a los hijos a crecer, digamos, con contención y con límite, con firmeza, con protección, pero también con autonomía, ¿no? O sea, es como ir equilibrándonos. Sí, hoy en día no es fácil, o sea, sobre todo cuando uno tiene hijos que ya están en la última instancia de la adolescencia, ¿no? Ya se están acercando a la adultez. Yo creo que ahí tiene que haber mucho diálogo dentro del matrimonio para ayudar a esos hijos a encauzar su proyecto de vida, ¿no? Realmente dialogar mucho con ellos, buscar la manera de que juntos, digamos, tanto el padre y la madre, cada uno con sus características, por eso como contaba Lourdes al principio, Jutta Burgraff, no necesariamente en todos los casos se aplica la misma receta, ¿no? Pero sí estar muy unidos los dos y ayudar mucho a sus hijos a crecer, ¿no? A crecer y a desarrollarse. Y por ahí no verlo como un enfrentamiento, sino como un afrontar, ¿no? Afrontar ese problema y decir, bueno, ¿cómo ayuda a mi hijo a poder salir adelante, ¿no? Y también volviendo un poco a esta imagen de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Decir, bueno, a veces uno lamentablemente no puede solucionar el problema del hijo, ¿no? Uno quisiera, pero a veces no puede. Pero ese hogar, digamos, donde está la madre, donde está el padre, digamos, y con estas características que venimos mencionando, de alguna manera van a ser el regreso al hogar cuando el hijo, o sea, cuando el hijo quiera, digamos, o cuando pueda tener la capacidad de volver, saber que uno está, ¿no? Que está la familia para contenerlo, para recibirlo, y para ayudarlo a salir adelante. Bueno, no sé si esto de alguna manera ayuda, y dice Josie, gracias. Así que bueno. Gracias, sí. Bueno, otra pregunta también que nos hacen llegar, bueno, ¿cómo ayudar a las madres que han querido tener un hijo artificialmente y sin padre y que ahora se encuentran con esa carencia? Es un tema complejo porque nosotros un poco lo que apuntábamos con toda la charla era en relación a lo que nosotros veíamos de esa complementariedad varón-mujer, ¿no? O sea, donde en la familia es importante que esté la figura del padre y de la madre.
Evidentemente son situaciones muy particulares donde esa persona eligió sola llevar adelante un proyecto personal, digamos, en el cual está involucrado el hijo. Y la verdad que Sí, que va a necesitar de alguna manera va a necesitar ese hijo apoyos para poder tener estas características yo de pienso ternura y firmeza. que ahí, ¿no? digamos, puede perfectamente buscar referentes, aunque, digamos, aunque no sea padre o de familia, puede ayudar a sus hijos a encontrar referentes en justamente, digamos, esta preocupación que esta persona tiene por una madre soltera. O sea, uno puede ser apoyo para este tipo de situaciones. Los otros días, charlando con una mamá, que bueno, no es que ella haya elegido ser madre soltera, pero se enfrenta a la situación de serlo, y la verdad que para sacarse el sombrero, digamos, con el esfuerzo y con la dedicación que lo hace, y ella justamente decía que el hijo mayor le mencionaba, digamos, qué suerte que tu hija va a este colegio, donde encuentra justamente un montón de contención en incluso los padres de familia de las amigas, del mismo colegio, ¿no? Entonces, uno realmente puede buscar como esa ayuda en la familia, en la sociedad, en los colegios, ¿no? Y presentar de alguna manera como esos referentes necesarios que necesitan los adolescentes. Ricky siempre dice, ¿no? Como que los adolescentes son como decís, como personas sin rostro, ¿no? Y entonces que buscan de alguna manera rostros prestados para ponerse, ¿no? Entonces, si les presentamos buenos referentes, ese rostro que se va a ir como poniendo, va a ser, digamos, en torno a buenos ejemplos, ¿no? Sí, o sea, un poco como cierre de esa pregunta es que yo creo que los hijos necesitan esos dos rasgos, ¿no? El rasgo masculino, el rasgo femenino, con lo cual habrá que ver en esos casos particulares de qué manera se ayuda a ese hijo a lograr ese equilibrio, ¿no? Ese abrazo que nosotros vemos del padre, la parábola del hijo pródigo, donde se necesita esas dos manos, ¿no? Entonces, esa madre que tiene ese hijo bajo esas circunstancias, deberá buscar la manera de que su hijo sea educado con esas características, que es lo mejor para el hijo, ¿no? Lograr ese equilibrio donde se lo protege, se lo cuida, como pasaba con Tony Meléndez, que la madre trataba de que no se lastime cuando salían con el trineo, y el padre que lo invita a la aventura, ¿no? Por ahí ese equilibrio de protección, cuidado por un lado, y sacarlo y fortalecerlo a través de la aventura, de su realización, de que sea capaz. Entonces yo creo que hay que ayudar a lograr esas dos cosas, ¿no? Incluso tratar de asumir esos dos roles, ¿no? Que a veces uno también lo hace, ¿no? O sea, no es todo permiso, sino que también pone límites. Entonces, pienso que es válido tener en mente esto, ¿no? Que las dos cosas que necesitan los hijos para desarrollarse, y tratar de suplirlo de alguna manera. Bueno, esto también que comentan puede ser válido para una de las preguntas que nos hicieron, y ya iríamos terminando, que cómo manejarse cuando el padre no está porque murió. Ustedes también aclararon que lo que comentaron no aplicaría en ese caso, pero sí lo que contestaron en la pregunta anterior, creo que es válido para también en estos casos, ¿no? Apoyarse en referentes, buscar Sí. ayuda en la elección de un buen colegio. Colegios de familias ayudan mucho, ¿no? O sea, colegios que tienen como este... Sí, y rescatar también la figura del padre, ¿no? Contar cómo era el padre, cómo actuaba en determinadas situaciones, vivencias del padre, todas esas cosas que al hijo lo van a ayudar un montón, ¿no? Más allá de que no esté, todas esas anécdotas, todas esas historias que cuentan los parientes sobre el padre, de alguna manera son recuerdos que se hacen presentes en el hijo y lo ayudan a salir adelante, ¿no? Por eso es muy importante también rescatar historias de él, o cosas que haya escrito, cosas que haya hecho, ¿no? Todo eso los hijos lo viven con mucha fuerza, ¿no? Eso es muy, muy importante rescatarlo. Claro, fotos, videos, por ejemplo. Sí. Bueno, perfecto.
Otra pregunta que nos hicieron es cómo ayudar a amigos y allegados cuando viven esta ausencia paterna por separaciones conflictivas, o a veces hasta en el mismo techo. ¿Cómo ayudar a los hijos? Claro. Claro, cómo ayudar a amigos y allegados. No sé, imagino que a las mamás y también a los hijos, ¿no? En el caso de separaciones conflictivas y que hay ausencia paterna. Sí, digamos, la verdad que cuando hay conflicto, los hijos sufren un montón. Entonces, bueno, nada, yo creo que también con el afecto, con ese, digamos, abrir nuestras propias familias a todos, ¿no? O sea, a los hijos de nuestros amigos. Nada, yo la verdad que mi padre se murió cuando yo era muy chica, y nada, y tengo como el recuerdo de haber vivido mucho en casas de amigas, ¿no? Sí, casi les diría que como que me adoptaban, porque además soy la sexta, entonces, bueno, nada, o sea, como que tenía quizás esa libertad, ¿no? De movimiento. Y la verdad que esa posibilidad de vivir ese entorno familiar, digamos, como más sereno, digamos, en las casas de mis amigas, a mí me ayudó un montón. Sí, un poco como cierre, ¿no? Es lo que decíamos al principio, o sea, involucrarnos con estos temas, ¿no? A nosotros por ahí nos costaba un poco este formato, ¿no? Porque por ahí es mucho más lindo que esto lo podamos hablar cara a cara con la gente, pequeños encuentros de familia o en un club, que esto pueda ser más vivencial. Pero bueno, también esto está bueno porque tiene llegada a mucha gente y la gente puede de alguna manera de distintos lugares empapándose de estos temas, ¿sí? Pero lo más rico de esto es hablar de la familia, conocer, digamos, sobre estos temas, ayudarnos mucho, dialogar, que todos los que participamos hoy de este encuentro, bueno, salir enriquecidos de esto y seguir trabajando estos temas y conversándolo con otra gente, ¿no? Creo que el formato que ustedes tienen de subir las charlas a esos blogs, todo, la verdad que es espectacular, ¿no? Porque uno en cualquier momento puede escuchar estas charlas, poder nutrirse de estos temas, con lo cual yo creo que sí, animo a todos a seguir soñando con la familia, ¿no? Seguir soñando con la familia, con las nuevas situaciones, con todas las complicaciones que puedan haber, pero siempre teniendo la familia en primer lugar, ¿no? Y tratando de que estos roles paterno y materno se puedan vivir dentro de los hogares. Y que no se confunda con tareas asignadas, ¿no? O sea, sino que realmente hay un aporte desde el ser madre, ser padre, que es único. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos muchos comentarios sobre la charla que nos han dado y todas las vivencias que nos han contado. Hay algunas preguntas más, pero bueno, para cumplir con el tiempo que tenemos establecido, les agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros su experiencia como padres y habernos enseñado mucho sobre el rol de papá en casa. Muchísimas gracias a ustedes, Florencia, Luis. La verdad para nosotros un gusto y como decía Ricky, nos ayuda a conversarlo, a profundizar, así que sí, encantados. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, todas las familias que se conectaron, ¿no? Así es. Muchas gracias Lourdes nuevamente, muchas gracias Ricardo por haber estado de allí desde Pilar, hablando con todos nosotros. También queremos agradecer a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que le han dedicado, por la participación en los comentarios que nos siguen llegando, en las preguntas. Y por supuesto, muchas gracias a las empresas que con su aporte hacen posible estos encuentros. Capitel Constructora, Sanatorio Santa Fe, Red Sport, García Hermanos para su marca Tregar y Unicem. Los esperamos a todos para nuestro próximo encuentro, si Dios quiere, dentro de una semana, el martes 20 de septiembre, a partir de las 19:30 horas,
en que tocaremos otro tema de actualidad en el marco de las familias. El tema es el bullying. Que tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias.